Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a vuestro canal Espiritualidad Práctica. Con motivo de la celebración de la Pascua, hoy explicaré qué día de la semana murió Cristo y qué día resucitó. Lo primero que debemos saber es que el día de 24 horas para los judíos empieza a la puesta de sol, que en el mes de abril en Jerusalén es sobre las 7 de la tarde, y termina a la puesta del sol del día siguiente. O sea, las 24 horas son de 7 de la tarde a 7 de la tarde del día siguiente en abril. Irá cambiando según el sol se ponga más tarde o más temprano según la estación del año. En cambio, para nosotros, el día empieza a las 12 de la noche y termina a las 12 de la noche del día siguiente, independientemente de la puesta de sol o de la estación del año. Vamos a recopilar los versículos donde las Escrituras nos hablan de cuántos días estuvo Cristo muerto. En el Seol, en el sepulcro. Leamos Mateo 12:40. Dice: porque así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. La Iglesia Católica nos enseña que Jesús murió un viernes y resucitó un domingo, pero las cuentas no salen. No hay 3 días y 3 noches de viernes a domingo, sino solamente 2 días y 2 noches. Leamos Juan 2:19. En respuesta Jesús les dijo: derriben este templo y en 3 días lo levantaré. Se refería a su cuerpo. En Marcos 8:31 dice: se levantará 3 días después. Y Lucas 24:46 dice que se levantará de entre los muertos al tercer día. Si leemos todos los versículos, sacamos la conclusión de que Jesús estuvo muerto 72 horas cumplidas. Los judíos celebraban en estas fechas de Pascua el Pesaj, la fiesta de los panes sin levadura, la Pascua judía, como dice Levítico 23:5 al 7. Dice: en el primer mes, que es el mes de Nisán, el día 14 del mes, entre las 2 tardes, la del 14 y la del 15, es la Pascua a Yahvé. Y el día 15 de este mes es la fiesta de las tortas no fermentadas a Yahvé. 7 días deben comer tortas no fermentadas. Así pues, la Pascua empieza el día 14 de Nisán, en la noche de luna llena después del equinoccio de primavera, por lo que la Pascua suele caer entre los meses de marzo y abril de nuestro calendario. Los judíos celebraban la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, pero esta celebración tenía un doble cumplimiento: la liberación de la esclavitud del pueblo judío y la liberación del pecado de toda la humanidad mediante el Mesías. La sangre del cordero sacrificado y los panes sin levadura corresponden a la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo que fue entregado por nosotros, simbolizando en la última cena el pan sin levadura y el vino. Los hebreos comían el cordero con hierbas amargas que simbolizaban la amargura de la esclavitud en Egipto, y el pan sin levadura. El día 14 se celebraba la Pascua, se sacrificaba el cordero, y el día 15 era un día de santa convocación, un alto Shabbat, un Shabbat anual festivo para los judíos. Esto se menciona en Juan 19:31. Dice: entonces los judíos, puesto que era la preparación se le llama al día 14 de Nisán, al día de la Pascua, en el que se sacrificaba el cordero. Puesto que era la preparación a fin de que los cuerpos no permanecieran en los maderos de tormento en el Sabbat, porque era grande el día de aquel Sabbat, solicitaron a Pilato que les quebraran las piernas y fueran quitados los cuerpos. Este Sabbat, este gran Sabbat o alto Sabbat,
Era un sabbat anual, no era un sabbat común semanal. Podía ser cualquier día de la semana y ese año fue un jueves y empezaba tras la puesta de sol del mismo día que crucificaban a Cristo, el día que sacrificaban el Cordero. Ese día fue dado en sacrificio también el Cordero de Dios, el 14 de Nisán. Por eso la religión católica dice que murió un viernes, porque interpretan ese sábado como semanal. Y así les coincide su día festivo domingo de adoración al sol con el día de la resurrección. Pero si investigas un poco la fiesta judía de Nisán, te das cuenta de que ese sábado no era un sábado semanal, sino un sabbat anual que podía caer cualquier día de la semana. Como el 15 de Nisán era un gran día festivo, el primer día de celebración de los panes sin levadura, José de Arimatea y Nicodemo bajaron el cuerpo de Jesús de la cruz. Lo cubrieron con telas, con mirra y aloe, que son aceites aromáticos, 32 kilos en total. Y se lo llevaron para enterrarlo antes de que se pusiera en el sol y entrara en vigor el gran sabbat, el día de descanso, porque no podían trabajar ni hacer nada. El año en el que el Mesías fue crucificado, ese año, el día de preparación, la Pascua, el 14 de Nisán, cayó en miércoles. Ese día miércoles, antes de la puesta de sol, fue crucificado y muerto Jesús. El jueves fue festivo, era día de descanso, estaba prohibido trabajar, era Gran Sabbat 15 de Nisán. Y empieza la celebración judía de los panes sin levadura. El viernes fue día laborable y es el día en que aprovechan las mujeres para comprar especias y aceites aromáticos para ungir el cuerpo de Jesús. Esto lo leemos en Marcos 16:1. Dice, entonces, cuando el sábado hubo pasado, se refiere al gran sabbat, María Magdalena, María, madre de Santiago y Salomé, compraron especias para ir a untarlo. Estas mujeres compran las especias y aceites aromáticos y las preparan durante el viernes. Al día siguiente era sábado semanal, por tanto otro día de descanso en el que las mujeres no pudieron ir a la tumba de Jesús para embalsamar su cuerpo. Y el domingo, todavía de noche, antes de amanecer, día laborable judío, estas mujeres fueron a la tumba de Jesús, pero él ya había resucitado. Resucitó el sábado por la tarde después de cumplirse exactamente 3 días y 3 noches desde su muerte. Estuvo muerto en la noche del miércoles al jueves, del jueves al viernes y en la del viernes al sábado. Y resucitó después de esos 3 días y 3 noches. En realidad, resucitó después de la puesta de sol del sábado, acabado de entrar el domingo judío, entre las 7 y las 8 de la tarde del sábado. Para los judíos resucitó un domingo, y así se cumplió otra profecía, la profecía de que Cristo es las primicias, lo que ellos llaman Rashid. Rashid era una fiesta judía donde los hebreos, según el libro de Levítico, ofrecían a Dios los primeros frutos de la cosecha y los mecían delante del sacerdote. De igual manera, Cristo, las primicias, fue el primero en ser creado y el primero en resucitar. Para los judíos, el domingo es el primer día de la semana y a este día domingo se le llama las primicias. Se cumple así la profecía Cristo, las primicias, al resucitar el día de las primicias. El domingo justo después de la puesta de sol del sábado. Pero para nosotros, las 8 de la tarde del sábado sigue siendo sábado. Es sábado hasta las 12 de la noche. Por lo tanto, para nosotros los occidentales, Cristo resucitó un sábado por la tarde. Por eso cuando María Magdalena fue a la tumba el domingo de madrugada, Jesús ya no estaba, ya había resucitado. Viendo
este dibujo vamos a hacer un resumen completo de todo lo que sucedió y cuándo sucedió desde la última cena hasta la resurrección de Cristo. La Pascua, el 14 de Nisán, el día de preparación, empezó el martes por la noche después de la puesta de sol. Jesús celebra la última cena el martes después de la puesta de sol. Inmediatamente después de la cena de la Pascua, Jesús y sus apóstoles van al Monte de los Olivos, donde Jesús oró 3 veces mientras sus discípulos dormían porque les venció el sueño ya de madrugada. Más tarde, Jesús fue traicionado por Judas Iscariote y arrestado por las autoridades judías. En esa mañana del miércoles, los sumos sacerdotes llevaron a Jesús atado y lo entregaron a Pilatos. Las Escrituras dicen que era la 3.ª hora, o sea, las 9 de la mañana, cuando crucificaron a Jesucristo. Pasaron 3 horas y a las 12 del mediodía hubo oscuridad completa durante 3 horas en la tierra. Cuando cesó la oscuridad, a las 3 de la tarde, expiró Jesús. Como a partir de la puesta de sol era día de descanso, Gran Sabbat, 15 de Nisán, se apresuraron a bajar los cuerpos de los maderos antes de la puesta de sol. Al atardecer del miércoles, José de Arimatea y Nicodemo embalsamaron el cuerpo de Jesús y lo colocaron en la tumba antes de la puesta de sol del miércoles. Desde la puesta de sol del miércoles hasta la puesta de sol del jueves transcurrió el Gran Sabbat. El viernes por la mañana, día laborable, las mujeres aprovecharon para comprar especias y aceites aromáticos y prepararlas. Al día siguiente descansaron porque era sábado semanal, que también era día de descanso. Aquí en Occidente es festivo el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección, y allí los judíos descansan el 15 de Nisán, jueves, primer día de la fiesta de los panes sin levadura, y el sábado por ser día de descanso semanal. La Pascua del 14 de Nisán siempre coincide con la luna llena por tener los judíos calendario lunar. El sábado semanal, poco antes de la puesta de sol, se cumplieron los 3 días y las 3 noches que Jesús profetizó que estaría en el sepulcro. Jesús resucitó después de la puesta de sol del sábado, el día de las primicias judío, domingo para los judíos y sábado para nosotros, los occidentales. Cuando las mujeres fueron el domingo por la mañana antes de amanecer, Jesús ya no estaba, ya había resucitado. ¿Y por qué habría de estar Jesús 72 horas, 3 días y 3 noches en el sepulcro? Pues mirad, en nuestros cuerpos energéticos y en nuestro cuerpo físico existe como un chip que recoge toda la información de nuestra vida en la Tierra. Entonces, cuando morimos, tiene que pasar 3 días y 3 noches para que esa información pase de nuestro cuerpo físico a nuestros cuerpos energéticos. Antes siempre se guardaba esa costumbre de velar el difunto 3 días, pero ahora inmediatamente después de morir se incinera el cadáver y eso no es correcto. Hay que guardarlo en cámara 3 días para que toda la información de toda nuestra vida que está almacenada en ese chip en el corazón, en nuestro cuerpo físico, pase al chip que hay en el chakra del corazón de nuestros cuerpos energéticos. Otra cosa importante que os quería comentar es que Jesús
da el mandato de conmemorar la última cena. En Lucas 22:19 toma el pan, da gracias y lo pasa a sus discípulos diciendo: este es mi cuerpo. Haced esto en memoria de mí. No nos dio el mandato de que hiciésemos imágenes, procesiones, penitencias, nada de eso. Simplemente que conmemoremos la última cena, que pasemos el pan y el vino, que representan su cuerpo y su sangre para recordar que Él murió por nosotros, para limpiarnos del pecado y para ofrecernos la esperanza de una nueva vida en una nueva tierra en paz y en justicia. Ese es el mensaje que Él vino a dar a la tierra, el reino de los cielos. Pero la gente parece que no le da importancia al reino de los cielos, solamente se centra sobre todo en la Iglesia Católica, en venerar santos, venerar vírgenes y a Jesús, pero ni siquiera a Dios Padre. ¿Dónde hemos ido a parar? Bueno, pues consideraba que era importante explicar esto. Además, en Éxodo 20, el segundo mandamiento, dice: no te harás ninguna imagen tallada de nada que esté ni en los cielos arriba, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, porque tu Dios exige devoción exclusiva. Ese mandamiento, cuando yo estudiaba catecismo, lo quitaban. Quitaban el de guardar el sábado, porque ellos lo cambiaron por el domingo, y quitaban lo de no te harás ninguna imagen, porque ellos hacen imágenes, la Iglesia Católica. Y cuando crecí, me hice adulta, pues descubrí que me habían engañado, así de claro. Habían sustituido esos 2 mandamientos por los 2 mandamientos adicionales que dio Jesús: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, pero esos 2 son adicionales, que resumen los anteriores. Nosotros no tenemos la potestad de quitar mandamientos, ni de cambiar un día sagrado, sábado, por un domingo. Eso es grave y Dios no lo acepta. Como Jesús tampoco acepta que se sigan observando tradiciones paganas, cambiándole el nombre a los dioses paganos por santos y vírgenes. Eso Él nunca lo va a aceptar. Creía que era importante que supierais esto. Es importante que nos concienciemos de esto. La Biblia es exacta, no se contradice en ningún texto y cumple todas sus profecías. En la muerte y resurrección de Jesús se cumplen varias profecías. Por ejemplo, en Isaías 53:7 dice: Él fue dejando que se le afligiera, no obstante, no abría la boca. Se le fue llevando justamente como una oveja a la degollación. Esto lo profetizó Isaías 700 años antes de que sucediera. Cristo murió como un cordero en sacrificio el mismo día de la celebración judía de la Pascua, en la que sacrificaban un cordero, y en el mismo lugar. En el lugar donde Abraham sacrificó un cordero en lugar de su hijo Isaac. Esto ocurrió en el monte Moriah, y a Jesús se le sacrificó en el monte Gólgota o monte Calvario, que está en una ladera del monte Moriah. Estuvo 3 días y 3 noches en el sepulcro, al igual que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Lo que le sucedió a Jonás fue un preludio de lo que le sucedería a Cristo. Dios le dijo a Jonás que fuera a predicar a Nínive, pero él no le hizo caso y fue a predicar a Tarsis. En el transcurso del viaje, que fue en barco, ocurrió una gran tempestad. La gente que lo acompañaba empezó a tirar a sus ídolos paganos al mar para calmarlo. Y Jonás, ¿qué hizo Jonás? Cargó con su culpa, al igual que Jesús cargó con nuestros pecados. Y Jonás pidió que se le arrojara al mar, porque su desobediencia a Dios era la que había causado la tormenta.
Jonás fue arrojado al mar y un gran pez se lo tragó. Clamó a Dios arrepentido y después de 3 días y 3 noches el gran pez lo vomitó en tierra seca. En el Antiguo Testamento está profetizada en más de 300 profecías la venida del Mesías, además de profecías especificando su nacimiento de una virgen, su nacimiento en Belén, su nacimiento en la tribu de Judá, su linaje del rey David, su vida sin pecado y su obra de expiación por los pecados de su pueblo, su muerte, los 3 días que estuvo en el sepulcro y su resurrección. Veamos lo que profetizó el rey David 1000 años antes de que sucediera, en el Salmo 22, 16 al 18. Esto le aconteció al rey David, pero al igual que en el caso de Jonás, fue una profecía, un preludio de lo que le sucedería a Jesús. Dice el rey David: la asamblea de malhechores mismos me ha cercado. Como un león acometen mis manos y mis pies. Ellos mismos me miran, fijan su mirada en mí. Reparten mis prendas de vestir y sobre mi ropa echan suertes. Es exactamente lo que le sucedió a Jesús, echaron suertes sobre su ropa. Y esto lo predijo el rey David 1000 años antes de que sucediera. El versículo 21 dice: sálvame de la boca del león. Se refiere a Satanás. Y el Salmo 16:10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, en el sepulcro. Jesús mismo, antes de morir, profetizó: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré, refiriéndose a sí mismo, a su cuerpo, a su resurrección. Todo encaja, todo cuadra. Hay gente que dice que las Escrituras se contradicen porque en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, 56, se dice que las mujeres compraron las especias y los aceites y luego descansaron el sábado. Las compraron antes del sábado. Y en Marcos 16:1 dice que las mujeres compraron las especias y los aceites después del sábado. La explicación a esto, como ya vimos, es que el viernes que ellas compraron esas especias estaba situado entre 2 sábados. El gran Shabbat, que en realidad era jueves, y el sábado semanal. Entonces ellas compraron las especias y los aceites después del gran Shabbat y antes del Shabbat semanal, con lo cual todo cuadra. Los 2 evangelios dicen la verdad y no se contradicen. Otra cuestión que ocurre no por casualidad, sino por cumplimiento de profecía, es que Jesús resucitó el día de Rashid, el día de las primicias, porque Él mismo se da a conocer como las primicias. Y es que no todos los años coincide la luna llena de primavera el 14 de Nisan en miércoles, para que justo después de 3 días y 3 noches sea domingo, Rashid, el día de las primicias. El año que murió Jesús coincidió Rashid domingo después de 3 días y 3 noches y no fue por casualidad. Y diréis, ¿cómo puede ser que todos los años coincida el 14 de Nisan con la luna llena? Pues porque los judíos tenían un calendario lunar y siempre coincidía 14 de Nisan con luna llena, pero no siempre coincidía miércoles. Muy bien, espero que hayáis aprendido algo de este vídeo y os espero en el próximo con la explicación del capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Chao.